Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué hay tanto dolor? En este tiempo es inevitable hablar de sufrimiento. Es el tema normal, común. Todos hablan de sufrimiento, por diferentes motivos, por diferentes causas, en diferentes grados, pero sufrimiento al fin. ¿Y qué tiene que decirnos Dios acerca del sufrimiento? ¿Qué tiene que decirnos su palabra acerca del sufrimiento? La palabra de Dios nos muestra que muchas veces Dios permite el sufrimiento. Aunque nos parezca raro, aunque nos parezca contradictorio, como si Dios es Dios de amor, permite el sufrimiento. Pero Dios permite el sufrimiento porque el sufrimiento, tiene propósito en las manos de Dios. Salmo 119, versículo 71 dice, estuvo bien que me hicieras sufrir, que me humillaras, porque así entendí tus enseñanzas. Parece que sin sufrimiento no había entendimiento de las enseñanzas de Dios, los límites que Dios establece, las reglas que Dios establece para vivir bien. Y escuche este otro, Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Dios, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Siempre asociamos fidelidad con provisión, protección de Dios. Qué fiel ha sido Dios, me protegió. Qué fiel ha sido Dios, proveyó lo que necesitaba. Pero miren, este otro aspecto de la fidelidad. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Es que la fidelidad de Dios, desde la perspectiva de Dios, también incluye la aflicción, porque ésta tiene propósito. Hay situaciones que son incomprensibles, que son duras, son difíciles de atravesar. El abandono de un cónyuge, la muerte de un ser querido, cercano, el desentendimiento entre papá, mamá y los hijos, cuando no pueden sentarse a la mesa en paz. Es triste cuando cada uno come por su lado. La desviación de un hijo que con padres temerosos de Dios, piadosos, y el hijo que se va para otro lado. ¿Qué pasó acá? La enfermedad. Y en este momento la enfermedad está a la orden del día. Nos hablan de hospitales públicos, privados, que ya están colapsados al 100%. Y sigue habiendo contagios. El despido injustificado en el trabajo. Y esta pandemia que estamos viviendo con sus múltiples complicaciones y complejidades. Necesitamos recordar que Dios no piensa como nosotros. La palabra de Dios enseña que sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Dios no piensa como nosotros y nosotros no podemos hacerlo pensar a Dios como nosotros. No podemos limitarlo a Dios a nuestras exigencias o a nuestros gustos. El apóstol Pablo es un hombre que vive esta experiencia de aflicción con propósito. Y él describe esto en su segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 6. Dice, bendito sea Dios y Padre. Bendito, es una expresión de alabanza, es una exclamación hermosa. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda misericordia, Dios de toda consolación. Miren la manera en que Pablo se expresa hacia Dios, el cual nos consuela en todas nuestras aflicciones. ¿Ya estás notando? Pablo alaba a Dios, reconoce el consuelo, pero vive aflicciones. Y entonces miren ahora,
el para. Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados. Miren qué interesante. Primero nos habla de Dios de toda consolación. O sea, no hay límite. No pensemos que hay ciertas tribulaciones o aflicciones que Dios no puede consolar. Es Dios de toda consolación. Él puede consolar, sea cual fuere la situación que nosotros tenemos que atravesar. ¿Cómo nos consuela Dios? Nos consuela por medio de su palabra. Leemos en Lucas 7:13. Cuando el Señor la vio, a la viuda de Naín, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores. ¿Cómo le va a decir a una viuda que está por enterrar a su único hijo, no llores? Pero es la palabra de Jesús. Y Jesús te dice en esta hora, no llores. ¿Por qué? Porque Él tiene una salida a tu aflicción. Él nos consuela por medio de su palabra. Leemos en 1 Pedro 5, 7 al 9. Así que pongan todas sus preocupaciones en las manos de Dios, pues tiene cuidado de ustedes. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo igual que ustedes. Qué hermoso saber. Puedo poner todas mis preocupaciones delante del Señor, sea cual fuere tu preocupación. Segundo, Dios nos consuela por medio de sus promesas. Leemos en 2 Corintios 1:20. Todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Dios cumple con lo que ha prometido. Leemos en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice que no voy a tener tribulación. Cuando pases por las aguas, cuando pases por conflictos, por pruebas, por dificultades, yo voy a estar contigo. Y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hay promesa de Dios. Señor, tú lo has dicho. Ahora necesitamos tener nuestra confianza puesta en Dios. Leemos en el Salmo 27:5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Sus promesas. A lo mejor te ves en la luna, tirado, sin saber para dónde ir, sin saber qué hacer, sin dinero, sin salud, sin alguien a tu lado. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, su palabra dice, Él me va a esconder, Él me va a proteger, Él me va a poner sobre una roca en alto. Qué precioso. Nos consuela por medio de su palabra, por medio de sus promesas. Nos consuela por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es un consolador. El Espíritu Santo viene para guiarnos. El Espíritu Santo viene para enseñarnos. El Espíritu Santo viene para darnos dirección de qué debemos hacer y cómo hacerlo. Necesitamos depender de la dirección del Espíritu Santo. Y Pablo sigue hablando sobre el tema del sufrimiento. En la segunda carta a los Corintios, más adelante, capítulo 1, versículos 8 y 9. Mire cómo define la situación. Es probable que muchos de los que están viendo este mensaje se puedan identificar plenamente con esta palabra. Dice así el apóstol Pablo: fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos
morir. Pero como resultado de esta situación, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Aquí Pablo habla de una situación extrema, más allá de nuestra capacidad de aguantar. Abrumados en gran manera, pensábamos que no saldríamos con vida. ¿Quién no habrá dicho alguna vez, no aguanto más? Esto vivió el apóstol Pablo. Esto vivió el apóstol Pablo. Era un siervo de Dios. Estaba en obediencia. Él estaba en ese lugar porque Dios lo había mandado allí. Él no está sufriendo por desobediente. Él está sufriendo por culpa de otros, pero no por su desobediencia. Él en obediencia estaba allí para anunciar el amor de Dios. Sin embargo, atravesó un tiempo de dolor, de sufrimiento terrible, pero reconoce que ese sufrimiento le enseñó a confiar solamente en Dios. Dice el pastor Núñez, Miguel Núñez, a quien he mencionado en otras oportunidades, Dios debilita nuestras fortalezas para fortalecer nuestras debilidades. Dios debilita nuestras fortalezas. ¿Qué son nuestras fortalezas? Es todo aquello en lo que confiamos. Capacidades naturales, contactos, recursos económicos, experiencia vivida, personas. Y a veces ponemos nuestra confianza más en las cosas terrenales que nuestra confianza en Dios, creador del cielo y de la tierra. Y dice el apóstol Pablo, aprendimos a confiar solo en Dios. Damos gracias a Dios por todo lo que tenemos. Experiencias, gracias a Dios. Capacidades naturales, gracias a Dios. Pues mi confianza no puede estar en esto. Mi confianza tiene que estar en Dios. Es necesario entender que cuando nosotros ponemos nuestra confianza solo en Dios, esto activa el poder de Dios a nuestro favor. El sufrimiento nos hace más empáticos con aquel que sufre. Y muchas veces debemos darnos cuenta, pues Pablo lo dice, consolamos a otros con la consolación que nosotros hemos recibido. Y entonces Pablo, el apóstol, 2 Corintios capítulo 1, versículos 10 y 11, donde desarrolla todo este tema del sufrimiento que pasó, dice, efectivamente, Él, Dios, nos rescató. Mire qué lindo, nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Claro, la experiencia que vivió le daba fe para nuevas situaciones que podría enfrentar. Y entonces dice, hemos depositado nuestra confianza en Dios. Pues es lo que le había aprendido, a confiar solamente en Dios. Y Él seguirá rescatándonos. Ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Miren, qué hermoso. Acá tenemos enseñanzas muy claras en este versículo que acabamos de leer. En el dolor y el sufrimiento, confiar solo en Dios. Aprendimos a no confiar en nosotros, sino en Dios. Punto 1. Punto 2. Mantenernos unidos a otros cristianos. Ustedes nos están ayudando. Miren, cuando los cristianos estamos unidos y podemos orar el uno por el otro y podemos ayudarnos, extender bocado de pan, dinero, podemos dar esa contención, no necesariamente por lo que digamos, pero la presencia. Miren cuando Pablo dice, ustedes nos están ayudando. Qué hermoso saber que
Yo puedo consolar a otro, yo puedo ayudar a otro. Y en el dolor, en el sufrimiento, aunque yo también lo esté pasando, puedo ponerme al lado de otro. No debemos perder de vista el propósito de Dios. Dios quiere formarnos, Dios quiere moldearnos, Dios quiere enseñarnos a confiar solamente en Él. Y quiero terminar leyendo un salmo muy conocido, pero un salmo donde se expresa la confianza en Dios aún en medio de la prueba. Es el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. Y así da honra a su nombre. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mire, aquí habla de un valle oscuro. Aquí habla de enemigos, pero habla de una confianza puesta en Dios que guarda, que cubre, que protege, que guía y que da descanso. Quiero animarte a que pongas toda tu fe en Dios. Él es más grande que todo tu problema. Él es más grande que tu circunstancia. No te pido que entiendas lo que estás pasando. Te pido que pongas tu confianza en Dios y dejes que el Dios de toda consolación sea tu consolador en esta circunstancia. Vamos a orar. Amado Padre, Dios de toda consolación, te pido en el nombre de Jesús que despiertes fe para creer que verdaderamente tú puedes consolar, tú puedes sostener, tú puedes guardar a aquel que está pasando por un momento de dolor, de sufrimiento, un momento de tribulación. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que toques la vida de aquel que está sufriendo y que quizá está hasta renegado, enojado, pero toca, Señor, toca la vida para que se despierte la fe y puedas creer que verdaderamente tienes el control, puedes consolar y puedes dar una salida. Señor, pido tu bendición sobre cada persona que está viendo este mensaje para que reciba tu perdón, reciba tu paz, reciba tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, los que confían en Jesús jamás serán avergonzados.